Ese modelo, en esa búsqueda de tratar de relacionar la presión, el volumen y la temperatura con las partículas, lo primero que hace es decir que esas partículas son las que hace que haya presión sobre las paredes del recipiente, ¿sí? Además, dice que el número de moléculas es grande y la separación por medio entre ellas, la separación entre ellas es grande. Es algo, me gusta más, espérate, veamos otro simulador que me gusta, por ejemplo, de las moléculas es despreciable cuando se compara con el volumen del recipiente. Estas moléculas deberían ser mucho más pequeñas, tanto que no las podemos ver. Y el volumen de esas moléculas es mucho más pequeño que el volumen que contiene esa cantidad de moléculas. Eso dice el modelo. Luego dice que se aplican las leyes de Newton. Como un todo, si ustedes observan acá, se mueve en forma aleatorias. Y por aleatorio se quiere decir que cualquier molécula puede moverse en cualquier dirección con igual probabilidad. Se supone también que las dimensiones de la rapidez no cambian con el tiempo. Entonces aquí, se mueven en forma de aleatoria, o sea que la molécula puede moverse en cualquier dirección. O sea, no hay una dirección privilegiada, digamos que así está este rincón, nada, sino que ella se puede mover en cualquier dirección, con la misma probabilidad. Bueno, ahora, en forma aleatoria, la rapidez, ¿cierto? No cambia en el tiempo. ¿Listo? Esto significa que en cualquier momento dado, cierto porcentaje de moléculas puede moverse, por ejemplo, este porcentaje de por acá puede moverse más lento o algunas más rápido, una menos rápido, así. O sea, pero es un pequeño porcentaje. Digamos que aquí en el centro pueden moverse mucho más rápido, pero aquí alejadas menos rápido, ¿sí? Pero por porcentajes muy pequeños. Eso dice el modelo. El modelo también dice que, un tercer punto acá, que las moléculas están sujetas y con las paredes del recipiente. De este modo, en las colisiones, tanto la energía cinética como el momento se conservan. Entonces, la energía cinética, que es masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, como el momentum, que es masa por la velocidad, simulador chévere de choque inelástico, la vamos a mirar. Aquí, tipos de choques, acá creo que es tipos de choques. Entonces, comenzamos a ver si lo muestra. Hace rato lo abrí. Comenzar. Esto es una partícula de masa m, ¿sí? Aquí está, tiene una velocidad de 10 metros por segundo, esta tiene una velocidad de, digamos, de esta velocidad. La masa 1 tiene una masa de 5, no sé qué unidades será, y aquí esta masa tiene otra, no importa. Entonces, comenzar. No van a chocar nunca, va a tocar que este quede sin velocidad. Pero no, pues le puse un poquito, pongámosle un poquito de velocidad. Entonces, la idea es que no avance tanto. Más bien está así para que la choque. Entonces, el choque elástico es cuando golpea la esfera, pero ambas siguen con diferente velocidad. Mire, esta sigue más lenta y la otra sigue más rápida. Es el choque elástico. Acá también tiene un simulador chévere de choques elásticos. Energía cinética de solo una molécula. Una molécula. Recuerden que nosotros antes estábamos relacionando la energía cinética a la molécula, que la energía cinética es la medida de la temperatura. O sea, ¿qué? Que la temperatura es la medida de la energía cinética. Voy a anotar eso. Entonces, aquí la temperatura, recordar que ya habíamos dicho que, y solo voy a hacer el estudio de cómo se comporta una sola molécula en ese cubo. Una sola molécula, una sola, ¿cierto? Aquí tengo entonces, lo que quiero sacar, muchachos, es una expresión de la presión en términos de número de partículas. Entonces, lo que quiero determinar, entonces voy a escribirlo acá para recordar. Entonces, lo que se quiere es una expresión, pues, determinar más bien, determinar
con la energía cinética y con el número total de moléculas. Y el número de moléculas. Eso es lo que quiero, porque hasta ahora nosotros con la ecuación de gases ideales, ¿cierto? Estamos relacionando la presión con el número de moles, la constante de gases ideales, la temperatura y el volumen. Pero recordemos que la temperatura es como el termómetro, pues, ¿cómo lo podemos calcular la temperatura con el termómetro? Y yo ya les había dicho que la energía cinética, una forma de medir la, la energía cinética de las partículas era con la temperatura, pero yo ya no quiero que aparezca aquí temperatura, sino la energía cinética de las moléculas. Entonces, lo primero que hacemos entonces es coger esta cajita y vamos a colocar entonces una, 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 ¿qué? Una molécula con que tenga una determinada velocidad. Entonces, aquí tengo yo una molécula de masa M, ¿cierto? Y esa molécula va a tener una determinada velocidad, ¿sí? La voy a pintar de otra manera. Bueno, esto es la caja de dimensiones D por D por D, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es simplemente colocar esta pared, es una pared cualquiera, puede ser vidrio, puede ser madera, la que quiera. No vamos a tener en cuenta las características de la pared, sino cómo esta partícula, que es esta misma que está acá, ¿sí? Golpea la pared. Entonces, ella le va a golpear, vamos a dejar que esa partícula la golpee con una velocidad que sea no horizontal, sino que tenga un determinado ángulo alfa, ¿cierto? Entonces, esa partícula, esa molécula, va a golpear esta pared con un determinado ángulo alfa. Entonces, esta es la velocidad que va a llevar la partícula, ¿cierto? Que se considera constante, ¿cierto? Por las características del modelo, ¿cierto? Entonces, esta partícula va a tener dos componentes rectangulares porque forma un ángulo con la horizontal. Una componente en X, que sería esta, y una componente en Y. Todo esto porque pues la velocidad forma un ángulo aquí con la alfa. ¿Listo? Componente en Y. Ahora, esta partícula se va a reflejar en la pared, suponemos una reflexión total, ¿cierto? Una reflexión total, acá. ¿Mm? Vamos a rasgar la caja, ya sabemos que esa partícula está en una caja de dimensiones D. Tengo que borrar la caja para poder pintar. Entonces aquí sería esta acá. ¿Mm? Entonces aquí tenemos nuestra partícula, se fue reflejada, digamos acá, que tendrá una determinada también velocidad. Cuando se refleja, ella golpea la pared y se refleja. Y entonces tendrá esta velocidad, también forma un ángulo alfa con la horizontal y tiene dos componentes, una componente en X y otra componente en Y. ¿Sí? Entonces esta sería la componente en X y esta es la componente en Y. ¿Sí? Esta es la componente en Y. Lo que se observa es que la componente en Y, ¿cierto? Tanto Z, que sería saliendo de la tableta, como Y no cambian de dirección. La única rapidez, la única componente de la velocidad que cambia de dirección es la velocidad, ¿sí? Aquí va, por ejemplo, hacia la derecha, ¿cierto? Y aquí va hacia la izquierda. Cambia la velocidad. Entonces, vamos a considerar solo se me salió, la cantidad del movimiento en dirección en X, no más. Porque en las otras dos componentes se considera constante. Pues porque no cambia la dirección. De las velocidades tanto para X como, tanto para Y como para Z. Entonces vamos a decir que la fuerza neta que actúa sobre la... ¡Ay, borré! ¡Qué horror! No, esto sí es tortuoso. Bueno, ya vieron el dibujo. Esto sí es tortuoso. Bueno, entonces otra vez eso es rápido pintarlo, ¿no? Miren esto. Me volví loca. Está muy sensible la tabla. No sea que me esté dañando. Bueno, listo. Mira, es que aquí le doy cancelar y se me borra. Entonces, pintemos la pared.
Esta es la pared, esta es la molécula, esta es la molécula que forma un ángulo acá. Ya dijimos que solo la velocidad en X es la que cambia de dirección. Entonces aquí incide y se refleja, una reflexión total, ¿cierto? Suponiendo ahí cositas. Este modelo, pues, es uno de los modelos que permite eso. Y creo que es el único que vamos a hablar, pero y son moléculas de un determinado tamaño, todas son las mismas, etc. Entonces, esta sería Bx y Bx. ¿Listo? Entonces, la fuerza, entonces voy a escribir acá, la fuerza promedio es F1, va a ser la fuerza promedio perdón, la magnitud de la fuerza promedio. Entonces, F1 es la magnitud de la fuerza promedio que ejerce la molécula sobre la pared. Y es la única fuerza que actúa. ¿Sí? Es la única fuerza que actúa. Aló, dime. Profe, una pregunta. ¿El ángulo con el que se refleja la molécula es de 90 grados? No, señora, no. Creo que tengo que volver a pintar. ¿Sí ve que es importante un dibujo? ¿Es importante? No. Mira, si la esta es la molécula y forma un ángulo alfa con la horizontal. Esta sería B de X. Ya sabemos que B de Y va hacia arriba. Y entonces esa molécula choca con la pared, ¿cierto? Es esa trayectoria. Estoy pintando ahí la trayectoria, ¿no? Voy a borrar un poquito acá para que ustedes vean. Eso es la trayectoria, eso. Y ahora, entonces, aquí se refleja la molécula. ¿Listo? Entonces aquí se refleja, aquí, esta es la molécula, ¿cierto? Fíjate que este sería, ¿me vuelves a hacer la pregunta, Linda, please? Porque mira, ¿me vuelves a hacer la pregunta, please? Es que, mira, profe, cuando uno bueno, está como la molécula y se refleja en la pared, pareciera que ese ángulo que se forma en la pared, en el centro, es como de 90 grados. No es necesariamente. Ok. Lo que sí es cierto es que sí, ay, no. Lo que sí es cierto es que este ángulo por alternos internos, si tú lo podrías calcular, y tú pintas una normal acá, tú lo podrías calcular acá, por ángulos alternos internos, ¿sí ves? Este sí es igual a este. Y este, por correspondiente, sería igual a este. El teorema de Tales, ¿no? Algo así. Entonces, eso. Bueno, Gracias, profe. pero no necesariamente estos dos tienen que ser 90, porque lo pinté, esto puede ser 30 y esto puede ser 30 y se refleja 30. ¿Mm? O puede reflejarse diferente ángulo. ¿Sí? Aquí el modelo lo pintan como si este fuera igual que este, ¿no? Y este, sí, por ejemplo, yo digo, por eso dije una reflexión total, pero no necesariamente esto tiene que ser 90. Pareciera que sí, pero no. Por eso te digo, si este es 60, esto puede ser 60. O este puede ser 45 y 45. Y ahí sí esto sería 90, pero en dado caso de que este fuera 45. O sea, este 45. ¿Sí ves? Bueno, listo. Señora, Entonces, gracias. ok, la fuerza que ejerce esta molécula sobre la pared cuando choca acá, en la magnitud, es igual a ¿qué? No sé si vieron esto con por la segunda ley de Newton. Se tiene que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero yo la aceleración la puedo escribir como cambio en la velocidad sobre cambio en el tiempo, ¿cierto? Y eso sería la fuerza, digamos la F1, y esa es la fuerza que ejerce la pared. Yo esto también lo puedo escribir en términos del momentum, porque masa por la velocidad es momentum,
Entonces lo puedo escribir como el cambio de momentum sobre cambio en el tiempo. Como el modelo me habla sobre el momentum, ¿sí? Que la energía cinética y el momentum se conservan. Entonces yo puedo decir que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. O sea que la cantidad de movimiento y solo en X, porque solo estamos considerando la coordenada X, es igual. Fíjese que después del choque sería la cantidad de movimiento antes del choque, perdón, la cantidad de movimiento después del choque menos la cantidad de movimiento antes del choque. Perdón, cantidad de movimiento después y antes. Este es el después y este es el antes. ¿Listo? Entonces aquí el delta de Px sería igual a la cantidad de movimiento después del choque, sería masa menos porque como la velocidad es un vector, tiene dirección, este vector es negativo. Entonces aquí sería menos masa por B de X. Ahora, menos, este menos de acá, por la cantidad después del choque, que sería esta velocidad que va hacia acá, que sería masa por B de X. O sea que la cantidad de movimiento me llega a menos 2 veces la masa por la velocidad en X. ¿Cierto? Ahora, entonces voy a decir que esa fuerza que ejerce la molécula sobre la pared va a ser igual a la cantidad de movimiento, que sería menos 2 veces la masa por la velocidad en X, sobre el cambio en el tiempo. ¿Listo? Pero resulta que también el modelo dice que la rapidez con que se mueven las partículas es constante. ¿Sí? La distancia, digamos que la distancia de aquí a la pared, la voy a llamar, como es en una caja, ¿se acuerda que de dimensiones D? ¿Sí? Entonces yo voy a decir que como la velocidad es constante, la velocidad en X es constante, la velocidad la puedo tomar como 2 veces D. ¿Por qué 2 veces D? Porque ella va y vuelve 2 veces la distancia sobre cambio en el tiempo. Entonces yo puedo decir que el cambio en el tiempo es igual, espérate, esto es igual, ¿no? Cambio en el tiempo es igual a 2 veces D sobre la velocidad en X. ¿Sí? Entonces, pero, sí, esto no está escribiendo. Ah, sí, está acá. Yo estoy. 2 veces delta de T lo despejo de esta, porque él considera que la velocidad de las partículas promedio son constantes. Entonces, por eso utiliza la distancia recorrida sobre el tiempo, como si fuera un movimiento uniforme. Despejo el tiempo, que sería acá 2D sobre Bx, y lo voy a sustituir acá. Entonces, la fuerza que ejerce esta molécula sobre la pared es igual a menos 2 veces la masa por la velocidad en X sobre el cambio en el tiempo. Pero el cambio en el tiempo es 2 veces D sobre B de X. Bueno, y haciendo extremos y medios, esto me queda como menos ¿quién? Menos la masa por la velocidad en X al cuadrado y sobre D. ¿Cierto? Y esa sería la fuerza que ejerce cuando va y vuelve esa molécula, solo esa molécula, ¿sí? Eso. Pero resulta que por la tercera ley de Newton, porque el modelo también dice que cumple las leyes de Newton. Entonces aquí yo puedo aplicar la tercera ley de Newton. Cambiemos de color. La tercera ley de Newton. Donde se aplica acción-reacción, o sea que la fuerza que ejerce la molécula sobre la pared es la misma que ejerce la pared sobre la molécula. ¿Cierto? O sea que F1 es igual a menos, ¿cómo lo escribo? Espérate un segundo. Perdón. O sea que F1, sobre la pared es igual a menos F1, o sea, esa es la molécula sobre la pared sobre la molécula, por la tercera ley de Newton. Entonces yo voy a escribir que, entonces aquí sería que esto sería igual, ¿cierto? A menos la velocidad en X al cuadrado
y sobre D. Entonces la fuerza sobre la molécula sería igual a la masa. Menos por menos da más y quedaría masa por la velocidad en x al cuadrado y sobre D. Y simple, ¿sí? Eso es aplicando la tercera ley de Newton. Estamos entonces analizando la fuerza que ejercen las paredes del recipiente sobre la molécula. ¿Listo? Bueno, preguntas ahí. Pero fíjese que aquí solo estamos hablando de una molécula. Y no hay una molécula, hay muchas moléculas. Entonces, si hablo de muchas moléculas, entonces yo voy a decir que esa fuerza que ejerce la pared sobre esas moléculas es igual a m sobre d por la velocidad de la molécula 1 al cuadrado más la velocidad de la molécula 2 al cuadrado más la velocidad de la molécula 3 al cuadrado, punticos suspensivos hasta la velocidad de la molécula enésima al cuadrado. ¿Cierto? Ahora lo que yo voy a hacer es tomar un promedio de esas velocidades con n moléculas. Por ejemplo, ustedes cuando quieren sacar un promedio de sus notas, ¿ustedes cómo hacen? Suman sus notas y las dividen por el número de notas, ¿sí o no? Entonces así se saca un promedio. Entonces la velocidad en x cuadrado promedio va a ser igual a la velocidad de la molécula 1 en x al cuadrado más la velocidad de la molécula 2 al cuadrado más la velocidad en x de la molécula 3, más la velocidad de la molécula enésima al cuadrado, y eso entonces lo divido por el número de moléculas. ¿Sí? Tenemos una ecuación. Voy a escribir esto como el número total de moléculas sobre la masa de cada molécula por la velocidad de x al cuadrado promedio sobre las dimensiones que D es la dimensión de la caja. Ese sería la fuerza total ejercida sobre la pared por todas las moléculas. ¿Mm? Pero recuerden que unas condiciones del modelo decía que, una de las condiciones del modelo decía que las moléculas obedecen a las leyes del movimiento de Newton, pero como un todo se mueven aleatoriamente. Por aleatoriamente se quiere decir que cualquier molécula puede moverse en cualquier dirección con igual probabilidad. Se supone también que la distribución de la rapidez no cambia en el tiempo, a pesar de los choques entre las moléculas. Esto significa que en cualquier momento dado, cierto porcentaje de moléculas se mueve con rapidez alta, cierto porcentaje de moléculas se mueve con rapidez baja y un cierto porcentaje se mueve con rapidez intermedia entre alta y baja. Pero lo importante es que cuando yo les pintaba la molécula dentro de la caja de dimensiones D, esta es la molécula, esa molécula viaja con una determinada velocidad B, pero tiene componentes en X, tiene componente en Y y tiene componente en Z, esa rapidez. O sea, tiene componentes en 3 dimensiones. Espera un momentico. O sea, esta es la molécula, tiene una determinada velocidad B, tiene una componente en X, una componente en y una componente en Z. Me quedó grande pintar. Hace rato no veo campos. En campos uno se vuelve experto pintando en 3 dimensiones. Así. Entonces tiene una componente en X, una componente en y una componente en Z. Y esta es la molécula. Bueno, realmente es acá. ¿Sí? Esta es la molécula. Y esta es la velocidad de la molécula. Entonces, la magnitud de la velocidad de la molécula es realmente, por teorema de Pitágoras, uno puede decir que esto es la velocidad en x al cuadrado menos velocidad en y al cuadrado más la velocidad en z al cuadrado. ¿Cierto?
Esa sería la magnitud de la velocidad, ¿cierto? Raíz cuadrada de eso. Como dice que se mueve en forma aleatoria y que tiene la misma probabilidad de moverse en las 3 dimensiones, ¿sí? Ah, bueno, aquí como se habla de promedios, entonces yo voy a decir que esto es B al cuadrado promedio es igual a B de X al cuadrado promedio más B de Y al cuadrado promedio más B de Z al cuadrado promedio. Entonces, la molécula se mueve en forma aleatoria y en las 3 dimensiones es muy probable que se mueva, o tiene estas posibilidades. O sea, que esta, en cualquiera de esas, en forma aleatoria y con la misma probabilidad de que se mueven en cualquiera de esas, en X, en Y o en Z. Entonces, aquí sería que B al cuadrado promedio es igual a 3 veces b de x al cuadrado promedio. Entonces yo voy a cambiar esta b de cuadrado promedio para que me quede con la misma probabilidad en estas, con lo que hago de, o sea, voy a despejar b de x aquí cuadrado promedio y para dejarlo en términos de la magnitud de la velocidad. Entonces esta fuerza total ejercida sobre la pared por todas las moléculas es igual a número total de moléculas más por la masa de la molécula sobre D por, ay, perdón, me faltó colocar, discúlpeme, me faltó colocar acá, primero la parte, el número, entonces, aquí sería, ay, no, cancelar, listo, aquí sería el número total de moléculas sobre 3, ¿cierto? Sobre 3 por la masa por la velocidad cuadrado promedio sobre D. ¿Sí la ven? Entonces, ¿qué ven? Mire, cambié esta expresión que está acá, despejé esta velocidad, ¿cierto? Me quedaría velocidad al cuadrado promedio sobre 3. Entonces, esta velocidad, ¿ves? Sería velocidad al cuadrado promedio y sobre 3. Eso fue lo que hice. Bueno, pero ¿qué es presión? Presión se define como la fuerza por unidad de área. Como es ser una caja de dimensiones D, cada área, cada cara era igual a D al cuadrado, ¿cierto? ¿Y esa fuerza cuál es? Entonces, el número de moléculas sobre 3, factor de la masa por velocidad al cuadrado promedio sobre si yo tengo aquí D cuadrado por este D, sería D al cubo. Entonces aquí será, presión es igual al número de moléculas sobre 3 por la masa, por la velocidad al cuadrado promedio sobre el volumen. ¿Cierto? Ahora voy a multiplicar y dividir por un 2. Entonces esto me queda aquí, que 2/3 del número total de moléculas, ¿cierto? Por unidad de volumen, factor de quién? De la masa por la velocidad al cuadrado promedio sobre 2. Y si ustedes recuerdan, esa es la energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces acabo de hallar la presión en términos de la energía cinética, que era lo que yo antes les decía. Una forma de medir la energía cinética es con la temperatura, y la temperatura está relacionada con la energía cinética. ¿Sí? Entonces aquí, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de las energías cinéticas, usted puede hablar de la rapidez de una partícula, pero de una sola, la rapidez de una partícula. ¿Sí me entiende? Y ya la está relacionando con la variable macroscópica, que es la presión. ¿Sí? Porque ya no está mirando solo una partícula, sino número de partículas por unidad de volumen. Esto suena como a densidad. ¿Sí? Suena como a densidad. Entonces, fíjate que si usted, por ejemplo, quiere aumentar, y era algo que también habíamos dicho, si quiere aumentar usted la presión de un gas, ¿cierto? La presión, ¿cómo hace usted para aumentar la presión de un gas? Puede hacer, según esta ecuación, puede hacerlo de 2 maneras. Aumentar la energía cinética de las partículas, ¿cierto?
Si usted aumenta la energía cinética, pues más golpes sobre las paredes habrá y habrá mayor presión, es como una olla de presión. La olla de presión, cuando usted aumenta temperatura, aumenta energía cinética y se ejerce más presión sobre las paredes de la olla de presión hasta que ¡pum! Suena ese pito allá, que si no estuviera ese pito, pues sería una bomba tremenda, ¿no? Eso. Y la otra forma es aumentar el número de partículas por unidad de volumen. Esa es otra forma de aumentar la presión de un sistema, ¿cierto? Eso es lo interesante de este capítulo. Ahora, fíjese que fíjese que no se ha cambiado el otro modelo macroscópico, porque yo puedo pasar este volumen que está acá, acá, y ya entonces me quedaría la ecuación de la siguiente manera. Me quedaría la ecuación de la siguiente manera. Me quedaría que, voy a volver a escribir la fórmula de presión. Entonces, la presión es igual a 2/3 del número de partículas por unidad de volumen por la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado promedio, ¿cierto? Entonces, pero si yo paso este volumen que está acá a acá, entonces yo digo, presión por el volumen es igual a ¿qué? A 2/3 del número de partículas, perdón, 2/3 por el número de partículas por la energía cinética. Y esa es la interpretación molecular, esta que está acá, es la interpretación molecular de la temperatura. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dicen los estudiantes. ¿Cómo así que de la temperatura? Claro, porque si usted se acuerda que la ecuación de gases ideales es la presión por el volumen por el número de partículas por la ecuación de gases ideales por la temperatura. Pero también usted recuerda que acabo de decir que N es igual a ¿qué? Al número de moléculas sobre el número de Avogadro, y también les dije que la constante de Boltzmann es igual a la constante de gases ideales sobre el número de Avogadro. Entonces esto yo lo puedo dejar como presión por el volumen es igual a N, que es el número de moléculas sobre el número, y lo repito para que se les quede en la cabeza, constante de Boltzmann por el número de Avogadro por la temperatura. Se cancela el número de Avogadro y pues yo puedo escribir la ecuación de gases ideales como la presión por el volumen por el número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces yo tengo estas dos ecuaciones, tengo esta ecuación que está acá y tengo esta, la puedo igualar. Y al igualarla, entonces, ¿qué me queda? Que 2/3 por el número de partículas por 1 sobre la masa por la velocidad al cuadrado promedio, la puedo escribir como el número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. O sea que la temperatura es igual a ¿quién? Aquí, por ejemplo, ¿qué se me cancela? Pues si esta N que está acá, pues esta se va con esta, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo decir que esta N chao y esta N chao. Este 2 chao, no, del 2 de la energía cinética no lo puedo tocar. Entonces, no, perdóneme, aquí no es chao, aquí no es chao, aquí no es chao, porque tiene que estar en términos de la energía cinética. Entonces, nada de chao. Entonces, la temperatura, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como, interpretación molecular de la temperatura quedaría como 2/3 multiplicado por, perdón, aquí sería 2 sobre 3 veces la constante de Boltzmann, factor de la energía cinética. Y esto es lo que siempre les he repetido, una forma de medir la temperatura, o mejor, una forma de medir la energía cinética de las partículas es con la temperatura, o sea, el termómetro, porque uno utiliza el termómetro para medir temperatura. Y esa sería entonces la interpretación molecular de la temperatura. Entonces ya tenemos la presión, la temperatura, ¿cierto? Y de aquí podemos sacar algo bastante interesante, que es relacionar entonces la energía cinética con la temperatura de la siguiente manera. O sea, que la energía cinética por molécula, la energía cinética, entonces aquí sería la energía cinética
molecular promedio la puedo escribir como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado promedio, ¿cierto? Igual a ¿quién? A 3/2 de K-Boltzmann-T. Interesantísima esa ecuación. Interesantísima. Entonces, la energía cinética molecular promedio, entonces la energía cinética de un sistema termodinámico, lo puedes escribir como 3/3 de K-Boltzmann-T. Solo, esto es una constante, porque K-Boltzmann ya sabemos cuál es el valor. K es la constante de gases ideales sobre el número de... Eso es una constante. Realmente 3/2 de K-Boltzmann es una constante, o sea que la energía cinética solo depende de la temperatura. Muy bacano esa conclusión que saca ese modelo, ¿cierto? Bueno, puesto que ya se había dicho, dice, puesto que, dice algo como acá. Puesto que yo ya les había dicho entonces que la velocidad al cuadrado promedio la puedo escribir como 3 veces b de x al cuadrado. Entonces a mí me pueden salir, eso se llama la ley de la equipartición de la energía. Entonces vamos a escribir la ley de la equipartición de la energía. Me dice que la energía cinética de las partículas puede ser en 3 direcciones, en X, en Y o en Z. En cualquiera de esas puede ser probable, ¿sí? Y con igual probabilidad. Entonces, aquí yo puedo decir, por ejemplo, sacar 3 ecuaciones sencillas. Por ejemplo, sería 1/2 de la masa por la velocidad en X al cuadrado promedio es igual a 1/2 de K-Boltzmann-T. O la puedo escribir como 1/2, la partícula puede tener una energía cinética en Y, como masa por la velocidad en Y al cuadrado promedio igual a 1/2 de K-Boltzmann-T. O puede ser en Z, 1/2 de masa por la velocidad en Z promedio al cuadrado por 1/2 de K-Boltzmann-T, ¿cierto? Por consiguiente, en cada grado de libertad traslacional contribuye con una cantidad igual de energía al gas, al saber 1/2 de K-Boltzmann-T. En general, grados de libertad se refiere al número de medios independientes mediante los cuales una molécula puede poseer energía. Son 3 formas independientes de que la molécula tenga energía. 3 formas independientes, se puede ir en X, en Y o en Z, igualmente probables. Entonces, cada grado de libertad es un medio de K-Boltzmann-T. Por eso la ecuación general habla de que la energía cinética traslacional promedio, entonces aquí, por molécula, la escribí acá, la energía cinética traslacional promedio es igual a ¿quién? Entonces es igual a ¿quién? La energía cinética traslacional promedio es igual a 3/2 de K-Boltzmann-T. Y ya saben ustedes por qué el 3. Eso es una cosa. Ahora les vamos a hallar la energía cinética traslacional total. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando uno habla de energía total, ¿sí? Un paréntesis, de un sistema mecánico, la energía, por ejemplo, ustedes tenían en física mecánica algo como esto. Digamos que tienen un plano XY y ustedes sueltan una esfera. La sueltan. Entonces usted, el profesor de física mecánica, ya le decía, ¿cuál es la energía total del sistema? La energía total es la energía cinética más la energía potencial elástica más la energía potencial gravitacional. ¿Sí? Esa es la energía total. ¿Sí? Y entonces dice, mientras cae, o sea, y que eso se mantiene constante. Entonces usted decía, mientras cae, pierde energía potencial, ¿cierto? Pero gana energía cinética. Digamos que aquí no hay potencial elástica, sino solo tiene energía cinética,
energía cinética y potencial gravitacional. Entonces, mientras él disminuye una, que disminuye la energía, la energía gravitacional, él ganaba energía cinética, de tal manera que la suma de estas dos se mantenía constante. Esa es la energía total. Entonces, la energía cinética total en termodinámica, entonces ya como estamos en termodinámica, la energía cinética traslacional total, y ya no de una molécula, sino de n moléculas, porque esta es por molécula, ¿no? Esta es la energía cinética, esta es la energía cinética total promedio por molécula, porque ahí no está multiplicado por el n, de n moléculas, aquí promedio por molécula, ¿no? Y esta es la energía cinética traslacional total de n moléculas, ¿cierto? N moléculas de gas es simplemente n veces la energía promedio por molécula. Es la n veces la energía cinética traslacional promedio ay, se me resbala, promedio por molécula, o sea, esta. Entonces tenemos la energía total es igual a n veces la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado promedio, que es lo mismo que tener 3 medios de n por el cabo Malté, o es lo mismo que tener 3 medios del número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Esto funciona para gases monoatómicos, de un solo átomo. No más. Este modelo funciona solo para eso. Preguntas. Yo creo que un montón. ¿Cómo va la cosa? Muy bonito. No, si están ahí. ¿Aló? ¿Hello? Oye, está. ¿Aló? No, no hay preguntas. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ejercicios para entender un poco más sobre esta cuestión. Este simulador me parece muy chévere. Se los voy a colocar, pero para que ustedes lo miren con más detalle en sus casas. Que no, ahí es como para que lo miren nomás. Eso. Ahí se los doy. Bueno, aquí es chévere porque aquí aumenta la temperatura y ve la probabilidad. Ah, pero eso me falta. Sí. Hay una velocidad que necesito darles. Menos mal vi ese simulador. Hay una velocidad que se llama la velocidad rapidez cuadrática media. Tal vez ustedes las han escuchado en otras áreas de conocimiento, porque yo a veces lo digo en clase y ustedes dicen, sí, no sé qué. Bueno, entonces la rapidez cuadrática media es esa velocidad que les he estado hablando de b al cuadrado promedio. Entonces aquí, la rapidez cuadrática media es esa que es velocidad al cuadrado promedio. A ese se le llama RMS. Entonces, el RMS, la velocidad cuadrática media, es RMS, es igual a la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado promedio. Esto no es. Entonces, la rapidez cuadrática media, RMS, rapidez cuadrática media, rapidez RMS, es ser por sus siglas en inglés. Bueno, y esto es igual, ¿y qué es la velocidad promedio? Entonces, aquí uno podría mirar esta velocidad promedio, esto.
Pues si yo paso este 2 acá, me queda que esto es 3, la constante de Boltzmann por la temperatura, pero dividido por la masa. ¿Sí? Entonces aquí sería, eso sería igual a 3 por la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa, raíz cuadrada. O se puede escribir en términos de raíz cuadrada de 3 por la constante de gases ideales por la temperatura sobre la masa. Esa M es la masa molar. La masa molar en kilogramos por mol. Por ejemplo, la masa molar del hidrógeno es igual a 2 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Esa masa es pequeña, ¿sí? Comparada, por ejemplo, con la masa molar del oxígeno. Este es del hidrógeno. Y la masa molar del oxígeno es de 32, se saca de la tabla periódica, ¿no? 32 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Entonces, depende de la masa molar, la rapidez de la partícula, de las moléculas se ve reflejada. Entre mayor masa molar, menor es la rapidez. Bueno, hasta ahí dejamos en el tema para hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios del texto. Yo creo que cuando se hace ejercicios se entiende mejor. Entonces vamos a ver. A copiar el ejercicio. Dice si durante 3 segundos sin 500 granizos golpean una ventana. Ese es el número de partículas. Una ventana que tiene un área, se va a salir porque se está poniendo rojo esta cosa. Tan rara esa tablet. Un área de 0,6 metros al cuadrado. Y la golpea con un ángulo de 45. ¿Sí ves? Entonces la niña por allá me decía, parece de 90. Sí, esta sí va a ser de un ángulo de 45. Entonces este es un graniz, uno de esos granizos, ¿cierto? Que golpea con un ángulo de 45 esas ventanas. Ya saben que aquí se refleja, ¿cierto? Eso. Aquí está la velocidad B. Fíjese que esa B va a tener una componente, la B de X, ¿cierto? Esta es la B de X. Ahora dice, cada granizo tiene una masa de 5 gramos, que en kilos, de una vez lo voy a pasar a kilos, 1 kilo equivale a 1000, o sea que esto es 5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y una rapidez de 8 metros por segundo. Si las colisiones son elásticas, encuentre la fuerza y la presión promedio sobre la ventana. Entonces, la fuerza. Vamos a ver qué veíamos con respecto a la fuerza. Entonces, aquí fuerza. Esta es la fuerza. Entonces, es número de n sobre 3, ¿cierto? Ah, bueno, pero como solo queremos que sea en X, porque nos dan la velocidad y nos dan el ángulo, entonces la vamos a dejar solo con X. Entonces no la vamos a dejar en términos de las 3 coordenadas, sino solo en X, la componente en X. Entonces aquí sería el número de partículas que serían los 500 granizados, la masa de